charla de el próximo martes. Sin más preámbulos y agradeciéndole nuevamente a quienes nos acompañan, doctor Bernal, tiene usted la palabra. Perdón, doctor Niño. Disculpe, muchas gracias, sí. Doctor Darío, les comentaba que facilito mi computador para la realización de los comités de liquidación oficial de impuestos en la gobernación de Cundinamarca y mi secretaria se conecta a través del Google Meet con otros servidores con la cuenta que ella puso en este computador. Por eso, hoy para todos ustedes me voy a llamar Yolanda Bernal, pero mi nombre correcto es Argemiro Niño Ojeda. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Darío. Gracias, doctor. Bueno, vamos a trabajar este tema con una amplitud horaria, ir hasta las 6:30 más o menos para no extenuarlos a todos, pero sí quiero decirles algo que a veces resulta un poco cansón. Resulta que todos los servidores públicos estamos vinculados a la administración a través de diferentes formas de vinculación. Sin embargo, todas las formas de vinculación concluyen o confluyen en una sola condición, y es que las actividades de los servidores públicos y de los trabajadores oficiales se encuentran debidamente regladas. Es decir, todas estas funciones de los servidores públicos están contenidas en reglamentos, y los reglamentos provienen desde las leyes, provienen desde los decretos, desde las resoluciones, y finalmente se aterrizan en documentos como los manuales específicos de funciones y competencias laborales, y asimismo confluyen finalmente en un contrato de trabajo con obligaciones contractuales para el caso de los trabajadores oficiales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de todas maneras, todas nuestras actividades están regladas, y la obligación de todo servidor público como obligación inicial no es solamente cumplir las actividades de su trabajo como actividades, sino funciones conforme están regladas. Esas funciones regladas que nos llevan a nosotros a conocer reglamentos, normas y leyes donde están contenidas nuestras actividades. Entonces, resulta a veces un poco cansón, un poco harto para algunos servidores públicos que dicen que pues mi formación no es de abogado, mi formación no es de administrador público, mi formación no tiene que ver con la contaduría o con el contenido de normas, pero desafortunadamente, independientemente que nosotros no estemos vinculados para el cumplimiento de un esquema normativo, siempre nuestras actividades y nuestras funciones y nuestras obligaciones, inclusive contractuales, giran alrededor de las normas. Por esa razón, yo, con todo respeto para ustedes, me voy a presentar y voy a compartirles a ustedes la presentación de hoy para adelantar un poco en este temario que es un poco extenso y larguito, pero vamos a trabajarlo y voy a permitirme además contarles un poco de dónde es mi procedencia. Yo soy abogado de profesión de la Universidad Externado de Colombia, con posterioridad a mi graduación como abogado allí, adelanté un proceso de especialización en contratación del Estado, recién expedida la Ley 80 del 93, me encargué desde la Presidencia de la República de llevar la promulgación y la difusión de esta Ley 80 del 93 a todos los departamentos. Por lo tanto, después de especializarme, asumí en la universidad el rol de capacitador y de formador en pregrado y en posgrado respecto de la Ley 80 también. Luego hice una especialización en la Universidad del Rosario, en donde terminé graduándome como especialista en administración pública, en administrativo, derecho administrativo, y con posterioridad terminé un proceso de maestría en la Universidad Externado en derecho administrativo también, lo que me permite, pues, con alguna clase de solvencia de formación, pues, acompañarlos en la tarde de hoy, como les había dicho. Adicionalmente a ello, pues, mi experiencia estuvo en que, a pesar de que no me era muy agradable el tema de la función pública, ni del presupuesto, ni de los tributos, la vida le da a uno a veces las condiciones para que se desarrolle en aquellas cosas en las que uno a veces pocas veces quiere. Yo terminé siendo director jurídico de la Comisión Nacional del Servicio Civil y me vi abocado a aprender estos temas de la función pública y la función administrativa,
y los concursos de carrera a puerta de jarro, a fuerza, así como terminé pues finalmente manejando un área muy específica que es el derecho tributario en la gobernación de Cundinamarca, donde cumplo actualmente desde un cargo de carrera las funciones de coordinador de procesos de liquidación oficial de rentas. Entonces, esto ha sido un poco mi experiencia, sin embargo, he estado cumpliendo funciones como servidor público en Presidencia de la República, el Ministerio de Comunicaciones o de las TICs, el Ministerio de Defensa, en la Comisión Nacional de Servicio Civil y en otras entidades que me han permitido conocer el rol de la función pública y el rol de los cargos administrativos. Un poco para presentarles mi hoja de vida y estrechamente decirles que pues hay alguna clase de solvencia y capacidad para hablar y comentar estos temas. Seguidamente voy a adelantar la presentación de lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Y esto lo vamos a hacer enseguida para entrar un poco más en materia. Entonces, aquí vamos a ver un poco la agenda que teníamos para hoy, de la que habla el doctor Darío. Dentro del proceso de formación que adelanta Intraestatales, vamos a ver el proceso de formación a los servidores públicos denominado con el encargo. En el encargo, para poder hablar del encargo es importante primero ubicarnos espacial y territorialmente dentro de la materia que estamos desarrollando, temáticamente en la materia que estamos hablando. En principio, vamos a ver algo sobre los empleos públicos. ¿Qué es el empleo público? ¿Qué es la función administrativa? ¿Qué es el funcionario público? ¿Qué es un servidor público? ¿Cuáles son las funciones administrativas? Los niveles del empleo, ¿cuáles son esos niveles en los que se encuentran las diferentes personas en el empleo público? El empleo en propiedad, es decir, cómo entra uno a un empleo, cómo es que asume uno este régimen legal y reglamentario, como le dicen a uno, cuando se posesiona en un cargo. Ya estando posesionados en el cargo, ya podemos empezar a mirar cuáles son ciertas condiciones administrativas que se presentan a lo largo del cumplimiento de las funciones en un empleo que nos permite encargarnos de otras funciones diferentes de las cuales teníamos o por las cuales entramos, que es el empleo en propiedad y el encargo total o parcial de funciones con sus formalidades. Asimismo, vamos a mirar cuál es el ingreso al encargo, qué requisitos se tienen, cuál es el proceso de selección que se usa, el pago en el encargo, cómo se hace, se tabula y se promueve el ingreso superior o no superior si no se paga el encargo, y finalmente cómo se da la finalización o pérdida del encargo y cómo el servidor público regresa a su empleo en el que se encontraba antes de que se diera la condición del encargo. En este orden de ideas, sin más preámbulos, quiero comentarles algo. El artículo 123 constitucional indica lo siguiente: son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Este artículo 123 de la Constitución de 1991 asume la tesis organicista del Estado, y es que el Estado se organiza por entidades y por instituciones, y que definitivamente no hay cargos en el Estado ni en ninguna de las áreas que estén separados de la función misma del encargo del servidor público, sino que todos los cargos dependen de una de las áreas del Estado en los diferentes lugares. Por eso el artículo 123 constitucional, al decir que todos los empleos públicos los desempeñan servidores públicos, está abriendo como una gran sombrilla. Esta gran sombrilla permite que todos los que estén vinculados a una entidad del Estado se puedan denominar servidores públicos. Y estos servidores públicos están allí al servicio de la entidad independientemente de su forma de vinculación o del nivel jerárquico que tengan para su vinculación con el Estado. Por eso la gran sombrilla dice, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas. Y yo les hago una pregunta a ustedes para empezar a ubicarnos espacialmente dentro de la temática del encargo. ¿Cuáles son las corporaciones públicas? Algunos de ustedes me dirán entonces, bueno, una corporación pública es donde se reúnen varios servidores públicos a cumplir una actividad o una función del Estado. Una corporación pública es normalmente un ente colegiado, es decir, donde hay varios servidores públicos
que tienen un mismo rango, un mismo nivel y que tienen una misma funcionalidad. De esta manera llamamos corporaciones públicas, por ejemplo, las asambleas departamentales son corporaciones públicas, los consejos municipales son corporaciones públicas, el Congreso de la República dividido en Cámara y Senado, cada una de ellas es una corporación pública separado y conjuntamente ambas conforman el Congreso de la República. Dese en cuenta que donde quiera que hay varios funcionarios que tienen el mismo rango y la misma condición y cumplen funciones similares, encontramos una corporación pública. Por ejemplo, es una corporación pública el Consejo de Estado, es una corporación pública la Corte Constitucional, es una corporación pública la Corte Suprema de Justicia. Son corporaciones públicas aquellas donde hay personas con un mismo rango, con una misma condición, que cumplen funciones similares. Allí hay servidores públicos. En algunos de ellos, esos servidores públicos son empleados y en otras no son empleados. Por eso se tiene que hacer esta aclaración. Los miembros de las corporaciones públicas son servidores públicos en carácter general. Pero luego de hablar del artículo 123 de las corporaciones, como esas unidades de consenso, en donde hay varios servidores públicos, habla de los empleados y des en cuenta que los separa de la categoría de corporación pública. ¿Cómo los separa de la categoría de corporación pública? Diciendo que un empleado es aquel que normalmente se vincula a través de un acto de nombramiento, tiene una condición legal y reglamentaria, cumple con un reglamento y con unas funciones y eventualmente tiene un carácter funcional que lo vincula a una entidad. Entonces, esta clase de servidores públicos que se llaman empleados son aquellos a los que llamamos nosotros empleados o funcionarios públicos. Diferente de servidores. Servidores son los que están en las corporaciones, pero también son servidores los empleados. Los empleados tienen una vinculación adicional. Des en cuenta que usted a un miembro de una corporación como consejo, asamblea o senado y cámara lo lleva por elección popular. Sin embargo, hay otros miembros que no están en esa condición de ser corporados y quedarse allí mismo. Hay otros que van un paso más allá. Hay otros que entran por elección popular, pero se convierten en empleados públicos. En este caso, voy a hablar, por ejemplo, del gobernador, del alcalde, del ministro, del jefe de la entidad, director de establecimiento público, departamento administrativo, superintendencia. Ellos son empleados, porque independientemente de la forma como hayan llegado al empleo, una vez llegan al empleo, se vinculan con él y empiezan a cumplir unas funciones detalladas en el reglamento o en la ley, o algunas veces, en el caso del presidente, en la Constitución. El presidente es un empleado público, es un empleado del Estado. Llega allí a través de un proceso electoral, pero una vez se incorpora al cargo, empieza a cumplir funciones que están detalladas en la Constitución y la ley, que hacen el marco regulatorio donde él se mueve. Así sucede con los ministros, los jefes de departamentos administrativos, las superintendencias y las entidades territoriales también, cuando hablamos del gobernador, su equipo de secretarios, los empleados de la entidad que están en los diferentes niveles y también de las alcaldías, cuando hablamos del alcalde, sus secretarios de despacho y las diferentes dependencias de la alcaldía. Entonces, des en cuenta ustedes que ya en la categoría grande de la sombrilla que les hablaba, los servidores públicos son todos aquellos que están o en las corporaciones públicas o son empleados públicos a través de una vinculación en la cual cumplen funciones específicas o, y aquí dice, y los trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado son aquellos funcionarios que no son electos, que no son nombrados, sino que se vinculan a través de la suscripción de un contrato de trabajo con el Estado, que se llama contrato de trabajador oficial o trabajador estatal. Estos trabajadores del Estado tienen esa particularidad, que no ingresan por un acto de nombramiento y que su función, además de estar en un reglamento interno de trabajo, está constituida por el marco contractual que firman, en donde se circunscriben claramente sus obligaciones contractuales. Pero también, en la medida en que funcionan a cargo de una entidad del Estado,
son, según el artículo 123, servidores públicos. Entonces, des en cuenta ustedes cómo dentro de esta categoría del artículo 123 constitucional, los servidores públicos que están cobijados por la gran sombrilla son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados como tal que están nombrados o que están incorporados en una estructura estatal, pero que cumplen un reglamento, un manual específico de funciones y competencias laborales, y los trabajadores del Estado que están vinculados a través de un contrato de trabajo oficial que también está dentro del marco de la norma que regula esta clase de vinculaciones con el Estado, y por eso los hace servidores públicos. Otra cosa que dice el artículo que es importante revisar hoy en día es que dice que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. ¿Por qué esta parte no la puse en rojo en la presentación? Porque solemos olvidar que somos nosotros los que estamos al servicio del Estado y la comunidad, y no la comunidad la que está al servicio de los servidores públicos. Y por eso muchas veces llega una persona a una entidad del Estado y el funcionario le dice, ala, ¿qué necesitas? Ya te colaboro, ya te colaboro. No, 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 las personas no van allí a que les colaboren. Nosotros somos los que tenemos que estar al servicio de esas personas, y ellos son los que de alguna manera, con su comportamiento social que crea el Estado de Derecho, son nuestros jefes en la medida en que ellos disponen, y son la razón por la cual nosotros los servidores públicos estamos a condición de un empleo o de un miembro de corporación o de un contrato de trabajo oficial. Allí dice que es necesario que los servidores públicos recuerden que están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, como en el caso del presidente, en la ley, como en el caso de los gobernadores y de los alcaldes, que están regulados por el Código de Régimen Político y Municipal, y en el reglamento, como la mayoría de los funcionarios públicos, nosotros que estamos en el orden territorial, que cumplimos nuestras funciones con base en un manual específico de funciones y competencias laborales y requisitos. Entonces, des en cuenta cómo la Constitución misma está dando un marco legal donde funcionan los servidores públicos y donde se vinculan. Allí dice que la ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Aquí tenemos una serie de particulares que hacen eso. Esta serie de particulares son, por ejemplo, los notarios, son particulares electos y nombrados allí para el ejercicio de la fe pública desde una notaría. Los curadores en los diferentes ciudades, capitales y distritos donde están ubicadas nuestras urbes sociales, allí hay unos curadores que son los que autorizan las normas y la aplicación, las normas de construcción y restauración y mantenimiento de bienes inmuebles. Entonces allí esos curadores también son particulares. Y asimismo hay varias personas dentro de la administración que cumplen funciones de particulares, pero con régimen público aplicable a ellos, y por eso tienen algunas de sus funciones. Este es el artículo 123 que abre la gran sombrilla de los servidores públicos. El artículo 209 ya circunscribe, el artículo constitucional 209 circunscribe la actuación de los servidores públicos a una sola categoría de servidores públicos: los que están al servicio de la administración, es decir, aquellos que tienen competencia o función administrativa. Si ustedes revisan muy bien, ya esta competencia o función administrativa del 123 los circunscribe específicamente a los empleados. Esta actividad que tiene función administrativa del 209 constitucional está exclusivamente circunscrita a los empleados que tienen función administrativa. Ahora quiero que recuerden una cosa: todos los servidores públicos que tienen una vinculación como empleados a partir de un nombramiento y un acto de posesión, o a partir de un acto de posesión para el cumplimiento de funciones aunque no tengan nombramiento, recuerden ustedes que los alcaldes y los gobernadores nadie los nombra. Ellos se les confiere a partir de la organización electoral con una credencial en la que se les reconoce que el proceso electoral lo favoreció, y ellos pueden posesionarse y empiezan a cumplir las actividades que desde su punto de vista de posesión tienen función administrativa.
Esta función administrativa constitucional tiene unos aspectos muy importantes, y es que requiere que cada empleado, cada persona que se vincula con el Estado a partir de una relación legal reglamentaria, un acto de nombramiento o elección que le confiere funciones administrativas, necesita, igual que el servidor público, tener la plena conciencia de que está al servicio de los intereses generales. Es decir, que él también es como un servidor público al servicio del Estado y de los intereses de la comunidad. El empleado que cumple función administrativa está al servicio de los intereses generales del Estado y de la comunidad y desarrolla esas funciones con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Y aquí viene otra parte muy importante de nosotros para poder llegar al encargo. Una parte muy importante que nosotros como funcionarios públicos o funcionarios nombrados y posesionados en un cargo público, estamos en condiciones obligatorias de conocer. No es que porque yo ya fui nombrado, estos principios me llegan a mi vida. Yo ya actúo con igualdad, ya actúo con moralidad, ya actúo con eficacia, ya actúo con economía, con celeridad, con imparcialidad y con publicidad. Al contrario, mis queridos amigos, es necesario que todas las personas que cumplen actividades como empleados públicos tengan una clara definición de qué es cada uno de estos principios. Porque nosotros muchas veces, cuando nos vemos enfrentados a una condición conflictiva dentro de la administración pública, decimos, no, yo soy un servidor público o un funcionario con principios. Y entonces es propio preguntarles, ¿ustedes creen, queridos compañeros, que por el solo hecho de que la Constitución dice en el artículo 209 que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, ya todos nosotros estamos embebidos, tenemos esa condición de ser funcionarios públicos que somos igualdades, morales, eficaces, económicos, céleres, imparciales y públicos, que damos publicidad a todo? Dense en cuenta que lo que está exigiendo el 209 constitucional es que el funcionario, el empleado público, que cumple las actividades de ejercer y poner en funcionamiento la administración y acometer las actividades, tenga la plena conciencia. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? ¿Cuál es el principio de igualdad y por qué no se dice la equidad? O sea, cuando el funcionario público cumple una función administrativa, está absolutamente seguro que todas las personas para las cuales él cumple las funciones son iguales. Es la primera cosa que hay que saber desde el punto de vista de funcionario público. Y también hay que tenerlo en cuenta porque en el momento del encargo, si algo rompe el criterio para poder asignar un encargo, es la diferenciación, no la igualdad. Hay que tener en cuenta que probablemente todos dentro de la entidad no somos iguales y que mucho más aquellas personas a quienes va dirigido el servicio del funcionario público tampoco son iguales. Por eso, aunque dice que a todos debería tratar por igual, es necesario pensar que hay personas que no son iguales. Y por eso la administración creó ciertos aspectos especiales para generar ese criterio de igualdad, que se llama la equidad. Si la igualdad es darle a todos lo mismo, la equidad es darle a cada uno lo que le corresponde para poder igualarlo a los demás. Por eso nosotros tenemos una rampa en las entradas de las entidades para que entren las personas que tienen discapacidad móvil, es decir, que tienen sillas de ruedas o que tienen problemas para desplazarse y tienen que andar con aparatos, con muletas o con elementos iguales. ¿Con el fin de qué? De reconocerles a ellos una debilidad y proporcionarles una condición que los iguale a los demás funcionarios, a las demás personas que vamos a atender. Entonces, hay que mirar los principios que están puestos en el 209. ¿Qué es igualdad? ¿Qué es equidad? Si es equidad es darle a cada uno lo que necesita para que sea igual a otros, entonces, por ejemplo, yo en la fila tengo una fila para mayores de edad, 60, 70 años, y para personas o mujeres embarazadas que tengan la necesidad de acudir más rápido a la ventanilla y no hacer la fila completa. Dese cuenta cómo del desarrollo del principio de igualdad
es necesario confirmar la equidad. ¿Qué es la equidad? No obstante que todos somos iguales, es necesario favorecer a algunos para poder generarles el criterio de igualdad que tenemos. Y así debemos empezar a definir todos los principios que te tienen. Por ejemplo, este principio planteado aquí del 209 que dice eficacia. Ustedes saben que en el 367 constitucional se habla de la eficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre la eficacia y la eficiencia? ¿Cuál es el principio administrativo que a usted como servidor público le hace, por ejemplo, aspirar en igualdad de condiciones a otros servidores a un encargo? ¿El procedimiento es eficaz? ¿Produce el mismo resultado cuando hay varios aspirantes a ese encargo? ¿O el procedimiento debe ser eficiente? Es decir, eficaz es el puro resultado, y es que alguien quede en el encargo, y eficiente es que alguien que cumpla los requisitos con el menor y más barato proceso de selección tenga el derecho superlativo sobre los demás para llegar al cargo. Entonces hay que hacer una diferenciación entre eficacia, que es el puro resultado, y eficiencia, que tiene que ver con los niveles de bajo consumo en personal humano, en fuerza humana, bajo consumo en fuerza económica, en gasto, y bajo consumo en gestión. Es decir, que no nos desgastamos una cantidad de tiempo para tratar de llegar a un resultado. Eficacia es el resultado puro y eficiencia es el resultado morigerado o ajustado a ciertas condiciones. Entonces, quería decirles esto. Es importante que en materia de principio de la función administrativa, todos los empleados que tengan un cargo que dependa de un acto de nombramiento, un acto de posesión, tengan conciencia del 209 constitucional en temas tan espinosos y tan complicados como la moralidad. ¿Ustedes se han preocupado alguna vez por definir dentro del campo de las funciones que ustedes realizan qué es la moralidad? Y hablemos de dos moralidades, la moralidad administrativa y la moralidad pública. Hoy en día que resulta tan absolutamente difícil hacer distinciones entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que corresponde a la verdad y lo que es verdaderamente mentira, y vemos, por ejemplo, cómo un presidente del Congreso se vendió y está debidamente probado, y está, no sé si está preso o no está preso, pero está probado que se entregó a la justicia y que le comprobaron y le confirmaron y le están haciendo un proceso de juicio porque vendió sus principios y decidió torcer sus decisiones en razón de un valor económico, de una coima que le pagaron. Dense cuenta ustedes cómo hoy en día no solamente conocer el artículo nos vuelve morales, son nuestros actos como funcionarios administrativos los que deben ser morales. Y esa moralidad, mis amigos, no tiene que ver, como lo pensábamos todos, con la religión. En algunos países la moralidad tiene que ver con la religión. Por ejemplo, los musulmanes son capaces de sentirse con derecho de apedrear a una mujer hasta la muerte si esa mujer no usa el chilaba o el yihad y si no está cubierta solamente hasta dejar descubiertos los ojos, ni siquiera las cejas. Y eso es muy importante porque muchas veces asociamos la moralidad que debe tener un funcionario público con el carácter religioso o con la distinción sobre lo que está en cada uno de nosotros respecto del bien y del mal. Ese principio está apartado de esa condición personalísima del bien y del mal. Ustedes ven que en países que además no solamente son musulmanes, sino que tienen alguna formación yihadista, esa condición de la moralidad va muy pegada a la persona que le parece darle derechos de disponibilidad sobre la vida de otros que no estén de acuerdo con su pensamiento o con sus criterios de moralidad. En Colombia eso no es así, eso pasa por allá en Pakistán, por allá en Afganistán, por allá en Irán. No, en Colombia nosotros hablamos de moralidad pública. La moralidad pública es que aquel que cumple los preceptos legales y constitucionales se puede llamar un servidor público o un funcionario dentro del ámbito de la moralidad. Para nosotros la moralidad pública es el cumplimiento de la ley. Y el que está por fuera del marco de la ley, el que actúa fuera del marco de la ley siendo un servidor público o un funcionario administrativo, es un inmoral y tiene un reproche disciplinario, penal o administrativo en la medida en que
él no cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias o constitucionales. Por eso hablamos de la moralidad. Y dense en cuenta, mis queridos amigos, que para ser servidor público y para ser un funcionario administrativo es necesario conocer y definir cada uno de estos principios. Si no lo hacemos, es imposible llegar a hablar más adelante de cuáles son las situaciones administrativas que nos llevan al encargo, porque definitivamente cualquiera de las actividades que cumple un servidor público está enmarcada dentro del ámbito jurisdiccional, dentro del ámbito establecido por la ley, y le será reclamado su cumplimiento a partir de lo que él haga con las actividades que están en su manual específico de funciones y competencias laborales. Entonces, aquí lo tenemos. Los principios de la función administrativa aplicables a todos nosotros son la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad y uno de los más grandes y difíciles de todos, la imparcialidad. ¿Por qué hablamos de la imparcialidad? De pronto alguien prendió un micrófono y eso nos interrumpe un poquito la transmisión. Revísenos, por favor. Bueno, la imparcialidad implica que la toma de las determinaciones, no respecto de otros, sino respecto de todas las actividades de mi trabajo, se aparta de mi propio pensamiento y consideración personal. Eso se llama ser imparcial. Ser imparcial quiere decir que todas las determinaciones y actividades que yo deba cumplir respecto de mi función administrativa no están supeditadas a mi condición humana personal. Sí somos humanos cumpliendo actividades, pero no por ello estamos pegados de ciertas condiciones como la ira, lo que llamamos los pecados capitales, la codicia, la envidia, la gula y otros aspectos que hacen que el servidor público tome decisiones apegados a su propio criterio y su propia razón humana. Allí, los criterios de imparcialidad quieren decir que el funcionario público, cuando cumple la función administrativa, se desapega de su propio sentimiento personal. Los sentimientos son, como todos, expresiones del ambiente y del entorno que motivan nuestras actuaciones. Sentimos frío, sentimos calor, sentimos ira, sentimos sueño, y esos sentimientos hacen que las decisiones que tomemos en frente de nuestra función o de los demás compañeros sean parciales. Me acerco al que más tiene dinero, me apelejo de aquel que es iracundo, me acerco a aquel que es más organizado, abandono a aquel que está cumpliendo actividades en un ámbito que no me parece justo y ordenado, ciertas personas con las cuales tengo algún criterio de raza, por color o sangre, o de religión, me resultan abyectos, no me gusta compartir con ellos y con ellos no cumplo nada de mis actividades funcionales administrativas. Eso es parcialidad, eso es dejarse influir cada uno por lo que piensa, por lo que siente y por lo que le motiva ciertas respuestas emocionales que hacen que se rompa el criterio de imparcialidad. Y si bien entonces habíamos hablado de la moralidad ya como un tema complicado, en donde decíamos que la moralidad es el cumplimiento de la actividad legal, cualquiera que ella sea y por difícil que sea mi condición humana, la imparcialidad, en este caso, está vinculada a la capacidad de la toma de decisiones sin que en ellas decisiones, sin que en mi forma de ser y en mi trato con los demás interfiera mi propia condición humana, sino la única condición es la de la función administrativa que me toca cumplir, y ello se hace sin atender a la condición humana de nadie. Es la imparcialidad. Bueno, también peleamos con la publicidad a veces, porque a veces consideramos que ciertas actividades cumplidas por la administración tienen un carácter casi reservado, casi secreto, cuando lo que la ley ha dicho es que todas las actividades de los servidores públicos, en tanto no haya una ley específica que las reserve, deben ser públicas. Y allí nos regodeamos nosotros diciendo, por ejemplo, no, yo no entrego cierta información de los decretos o actos que produce una administración porque esos son para regular tal o cual cosa y no deben ser públicos. Lo que les indico es que sí deben ser públicos y que mientras no haya una ley
que disponga que son reservados deberían estar dispuestos a que la comunidad los conozca. Dense en cuenta ustedes cómo de un solo artículo constitucional que habla de la función administrativa, que es la que tenemos todos los servidores públicos, todos los funcionarios que estamos vinculados con un acto legal y reglamentario, se desprenden muchísimas condiciones. Por ejemplo, aquí, estos principios se cumplen mediante descentralización, mediante delegación y desconcentración de funciones. Normalmente la descentralización hablamos, según la ley 489 del 98, del cumplimiento de nuestras funciones fuera de la sede o fuera del lugar en donde fuimos nombrados, fuera de la institución donde fuimos nombrados, a otros lugares de la misma institución que pueden estar apartados de la sede central de la entidad. Es la descentralización. Otra cosa es la delegación de funciones. La delegación de funciones es la transferencia de ciertas funciones que tiene un superior jerárquico sobre personas que están a su mismo nivel o que son inferiores jerárquicos de él. Esta otra condición también muy importante la vamos a tener en cuenta porque más adelante cuando veamos el encargo encontraremos que el encargo puede ser parcial de funciones o total de funciones y que muchas veces esas funciones, si no están por encargo, se cumplen por delegación. Es cuando un superior jerárquico que tiene competencia para transferir funciones a un tercero que está sumando, las transfiere mediante un acto de delegación. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta aquí. Y la desconcentración de funciones, que normalmente sí está dada por estatuto o por ley, que es cumplir las mismas funciones de una parte de la entidad fuera de la sede de ella o en otras dependencias de la misma sede de la entidad, que es la desconcentración. Estos tres criterios de la descentralización, la delegación y la desconcentración los podemos revisar en los primeros 20 artículos de la ley 489 del 98, que habla específicamente de qué es delegación, qué es desconcentración y qué es descentralización, y allí nos muestra todos los matices y requisitos que representa. Sin embargo, vean ustedes cómo termina el artículo. Dice que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Tengan cuidado en una cosa, todas las entidades del Estado, donde quiera que nosotros nos encontremos, tienen una finalidad estatal. Yo no puedo decirlo así, el Ministerio de Salud con la Secretaría de Salud de la Alcaldía Distrital de Bogotá, con el Despacho de Servicios de Salud y con las diferentes secretarías de salud departamentales y municipales, cumple una función y esa función está de acuerdo con las actuaciones que determinan los fines del Estado en la salud. ¿Cuál es el fin del Estado en la salud? Ahorita que lo hemos visto un poquito afectado con toda la pelea de las EPS y de las prepagadas y de las IPS y todo el tema del financiamiento. Finalmente, el Estado debe garantizar que haya una población sana y que los criterios de sanidad estén dados desde políticas públicas aplicadas a los particulares y al conglomerado social que está alrededor del Estado. Entonces, dése cuenta cómo hay una finalidad del Estado en cada una de las entidades que tiene. Esa finalidad no es darle lucro a los administradores, tampoco es una finalidad de generar ciertas ventajas para algunos y desventajas para otros. Simplemente una entidad que está enfocada al cumplimiento de los fines del Estado es aquella que cumple sus objetivos, inclusive a pesar de los inconvenientes que se le presenten para el cumplimiento de los mismos. Estos fines del Estado están en todas las entidades, en todos sus órdenes y en todos sus niveles. Y adicionalmente a ello, tendrán un control interno que se ejercerá en los términos que señala la ley. Dense en cuenta ustedes cómo ya vimos el artículo 123 constitucional, el artículo 209 constitucional avanza muchísimo y aporta una gran cantidad de información a lo que debe ser un empleado público. Y nos aproxima mucho más a cuál es la figura del encargo. ¿Por qué? Porque definitivamente delimita el entorno de lo que es el empleo público y el cumplimiento de la función administrativa. El artículo 125 constitucional, después del 123, habla de los empleos. Todo servidor público que tenga un lugar en la estructura de la administración puede estar cumpliendo con un empleo o sin cumplir con él. En este caso, dice el artículo 125 constitucional, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Es decir,
que todos aquellos lugares en donde entra un servidor público, ya sea por nombramiento o por elección o por designación, que entra allí a cumplir funciones, en principio, todo lo que llamamos empleo, es decir, aquella plaza o espacio donde hay un lugar para que yo me ubique, me gane un valor salarial y cumpla unas actividades, dice que todos los empleos por regla general son de carrera. Ahora, tenemos diferentes tipos de carrera, carreras general, carreras específicas y carreras especiales. De acuerdo con la ley 909 del 2004, los empleos en todas las entidades son de carrera y en los órganos del Estado. Pues, dense ustedes cuenta que, por ejemplo, existe la rama ejecutiva del poder público, donde está el presidente, los ministros, los superintendentes, los jefes de las entidades descentralizadas y demás servidores públicos a nivel nacional. Y aquellos en donde se encuentran a nivel territorial. En donde estamos a nivel territorial, normalmente estamos hablando de departamentos con cargo a gobernaciones o estamos hablando de municipios con cargo a alcaldías. Dense en cuenta que todas las personas que se vinculan a estas entidades del Estado en la rama ejecutiva del poder público, por regla general, son de carrera. Hay una carrera general para la rama ejecutiva o la rama administrativa del poder público. Pero hay otras ramas, por ejemplo, la rama jurisdiccional también tiene carrera. Es decir, el artículo 125 constitucional tiene cobertura sobre todos los empleos. Y dice, mire, por regla general, en las ramas y en los órganos o entidades del Estado, todos los cargos son de carrera, los empleos. En la rama jurisdiccional vemos que para ser juez de la República hay un proceso de selección que implica un promedio de permanencia en el empleo y una estabilidad en el empleo, y que se entra a partir de un concurso de méritos. También en la rama jurisdiccional se hacen concursos de méritos y se hacen procesos de selección que buscan vincular de manera permanente a unas personas a lo que llamamos la carrera jurisdiccional o la carrera judicial. Y ustedes ven cómo en algunos casos para ser juez de circuito, juez municipal, juez promiscuo, inclusive para integrar los tribunales administrativos o los tribunales contenciosos normales, superiores de distrito, también allí hay carrera administrativa. Y como hay procesos de selección que, si bien permiten que no haya una carrera específica, por ejemplo, para ser magistrado, sí, una vez que se presenta el proceso de selección y se nombra un magistrado, este permanece dentro de un rango de estabilidad que podíamos llamar su carrera parcial administrativa, pero que también le genera una tranquilidad, una estabilidad mientras se mantenga en el empleo por un término de tiempo. Entonces, des en cuenta que en los diferentes empleos, en los diferentes órganos y entidades del Estado, siempre hay carrera administrativa. Uno podría decir, hombre, pero no hay congresistas de carrera, ni hay diputados, ni hay concejales de carrera. No, pero dentro de estas organizaciones sí hay empleos de carrera. Por ejemplo, el personal administrativo del Congreso, tanto en Cámara como en Senado, es personal de carrera especial que es relacionada con el Congreso. Los funcionarios que trabajan para las asambleas y para los consejos municipales pueden estar conformados por cargos de carrera administrativa que están vinculando personal de manera permanente. Entonces allí tenemos otro ámbito diferente de los empleos en los órganos del Estado. Son de carrera, pero como en todos los casos, hay excepciones. Entonces aquí, por ejemplo, dice, se exceptúan los de elección popular. Esto quiere decir que el presidente, que el alcalde, que el gobernador no pueden ingresar a una carrera administrativa a pesar de que son empleados. Es decir, ellos también son empleados, sus actividades están reguladas por la Constitución, la ley y el reglamento, pero ellos no pueden ingresar a una carrera administrativa. Los congresistas no pueden ingresar a una carrera administrativa. Los diputados, los concejales no pueden ingresar porque la Constitución los exceptuó del cumplimiento de la regla de que ellos están en la carrera administrativa. Otros que son empleados también, pero que no están en la carrera administrativa, son los de libre nombramiento y remoción. ¿Esto qué quiere decir? Que en todas las organizaciones del Estado, cualquiera de las ramas del poder público, ya sea
el Congreso, ya sea la rama ejecutiva a cargo del presidente de la República o ya sea la rama jurisdiccional a cargo de la Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura. Allí hay cargos que son de elección popular y que estas condiciones de elección popular hacen que esos cargos no formen parte de este grupo. Por ejemplo, elección popular. Acabamos de ver cómo, por ejemplo, en México se adelantó un proceso de elección popular para jueces. En Colombia no lo tenemos, tenemos una carrera jurisdiccional, pero en la rama ejecutiva sí tenemos cargos de elección popular que ingresan al empleo público en donde no entran en carrera. Esa excepción se aplica para esos cargos en Colombia. Los de libre nombramiento y remoción son funcionarios que se vinculan a la administración a partir de un acto discrecional. Discrecional es el nombramiento. Ello no quiere decir que esta clase de funcionarios que se vinculan a la administración de libre nombramiento y remoción no cumplan requisitos. Es decir, se puede discrecionalmente hacer libre nombramiento y remoción en personas que cumplan con los requisitos para ingresar en el empleo. No quiere decir que el acto sea tan discrecional que no, yo como puedo nombrar, nombro, independientemente de que últimamente hemos visto ese carácter discrecional excesivo a partir de ciertos nombramientos del señor presidente. Nosotros no podemos decir que en este caso la Constitución permita que uno puede vincular a cualquier clase de persona a un cargo simplemente con la libre discrecionalidad del libre nombramiento y remoción. Y en esto, lo digo con todo respeto, se equivoca nuestro presidente cuando dice, es que cualquiera puede ser diplomático. Eso es cierto, él tiene razón, cualquiera que cumpla los requisitos. Es decir, cualquiera, y él dice, no, es que puede ser una persona que viene del campo y que es el hijo del campesino. Eso tiene la razón, pero ese campesino tiene que ingresar a un instituto técnico, a una universidad, asumir unos niveles de preparación y formación, acreditar unas condiciones de experiencia, de capacitación y de formación para tener una calificación sobre esa experiencia y luego sí vincularse. No quiere decir que aquí está vedado ser diplomático a las personas que vienen del campo, pueden hacerlo, pero ese libre nombramiento y remoción no quiere decir un acto discrecional que rompa los criterios de selección. Las personas que están nombradas por libre nombramiento y remoción deben cumplir los requisitos del empleo. Y si el empleo dice título profesional, título de especialización y 36 o 42 meses de experiencia, la persona que quiera llegar al empleo de libre nombramiento y remoción deberá cumplir los requisitos establecidos en el empleo. Entonces, des en cuenta que cuando hablamos aquí de que todos son de carrera, que se exceptúan los de elección popular y los de libre nombramiento, no quiere decir que los de elección popular no cumplan requisitos y que los de libre nombramiento tampoco los cumplan. De esta manera vean ustedes cómo hablamos primero de servidores públicos como la gran sombrilla que los cubre a todos. Luego hablamos de empleados públicos que cumplen función administrativa y luego hablamos de los empleos en los órganos del Estado, en donde este principio nos dice, sí, los empleos por regla general son de carrera, excepto los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, y ahora viene otra categoría, los trabajadores oficiales. Un trabajador oficial es aquel que no es nombrado, sino que a partir de un proceso de selección meritocrático se vincula a la administración a partir de un contrato de trabajo de trabajador oficial. Estos trabajadores oficiales tampoco tienen estabilidad regulada en el empleo, es decir, no son de carrera administrativa. Los trabajadores oficiales están vinculados a partir de la ejecución de un acto contrato consensuado en el que el Estado les confiere una actividad y ellos la cumplen a título de obligaciones contractuales. Muchas veces sus funciones están reguladas en un reglamento interno de trabajo, pero la gran mayoría de las entidades han venido perdiendo este carácter discrecional de la vinculación de trabajadores oficiales porque les parece que su estabilidad y su carencia es muy limitada. Sin embargo, quiero recordarles que anteriormente a la Constitución del 91, los trabajadores oficiales eran aquellos que se dedicaban a hacer trabajos de obra, pala y pica y mantenimiento.
Ustedes recuerdan anteriormente cuando existía el famoso Ministerio de Obras Públicas y Transportes, todos los que se denominaban trabajadores oficiales eran los trabajadores de pica y pala que salían a construir carreteras y a manejar la maquinaria amarilla, las bulldózeres, las retroexcavadoras, las motoniveladoras, las asfaltadoras, las volquetas, los camiones del Estado y los diferentes vehículos amarillos que teníamos en los distritos de carretera. Hoy en día la categoría de trabajador oficial se ha venido descalibrando, perdiendo tanto esa función manual que implicaba el trabajo esforzado, y hoy en día esas actividades se le han venido entregando a contratistas, contratistas que se encargan hasta de poner la maquinaria y su superario. Por decirlo así, la figura del trabajador oficial ha entrado en crisis. Y aquellos que determine la ley. Entonces, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera por regla general, excepto los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción y los de trabajadores oficiales. Y otros que determine la ley. Por ejemplo, no son de carrera administrativa los jefes de las oficinas de control interno. Porque no siendo de libre nombramiento y remoción, entran allí por un sistema meritocrático que implica escogerlos, pero terminan a partir de un periodo que va desde la mitad de quien los nominó hasta la mitad de la otra persona que entra con otro periodo de gobierno. Entonces allí tenemos algunos que la misma ley dijo, estos no son de carrera administrativa. Tú no puedes tener a un jefe de control interno de carrera. Puede que escojas a alguien que está allí en la carrera administrativa y le permita ser jefe de la oficina de control interno, pero una vez terminado el periodo que determinó la ley para que él fuera jefe de control interno, deberá dejar su cargo y separarse de él. Los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución y la ley serán nombrados por concurso público. Y hoy tenemos muchos que son de concurso público, por ejemplo, los gerentes de las empresas sociales del Estado. Por ejemplo, hoy se hace concurso público para algunos personeros en ciertos municipios de segunda, tercera y primera categoría. Y así hay muchos procesos en donde la Constitución o la ley no establecieron específicamente un procedimiento, pero utilizamos sistemas de concurso público para nombrar. Ahora vienen las cosas que nos interesan. Aquí se empieza a configurar la tesis del encargo. Dese cuenta que el artículo 125 dice el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se hace previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes que abren el empleo público que nos aproximan al encargo. Es decir, si todos los empleos son de carrera, excepto los de selección popular, los de libre nombramiento y los de trabajadores oficiales, el ingreso a los cargos de carrera se hace a través del cumplimiento de los requisitos y condiciones que fija la ley o el manual específico de funciones y competencias laborales para determinar el mérito y las calidades. Vamos a hablar de dos cosas aquí muy importantes que circunscriben un poco el marco de lo que estamos trabajando hoy. ¿Qué es el mérito? El mérito de por sí es la condición de cada persona que hace que se esfuerce para superarse en el cumplimiento de unos requisitos que le hacen asequible al empleo. Mérito es cuando a usted le dicen, necesita título profesional y usted quiere el empleo y usted ¿qué hace? Se pone a estudiar para conseguir un título profesional. Cuando usted adquiere el título profesional, si bien está cumpliendo con un requisito, ya tiene un mérito. Y ahora le pedimos unas calidades. Yo lo que pienso y siempre digo que tiene que tener una calidad es que a veces no es suficiente con cumplir un requisito meritorio como tener título profesional, sino que le dicen, no, además necesitamos especialización. Y usted dice, bueno, pues yo ya soy profesional, pero me toca especializarme para poder llegar a ese empleo. O usted dice, y necesita 36 meses de experiencia. Es decir, que antes de haber podido llegar al empleo que usted quiere, necesita haberse adelantado trabajos en el mismo sector o área en el que usted quiere llegar a desempeñar. Y allí es donde hablamos de calidades. Cuando hablamos del mérito es el esfuerzo que tiene cada uno para tratar de llegar al límite que se le pide para ingresar al empleo. Pero cuando hablamos de calidades, están diciendo que usted requiere ciertas condiciones adicionales, especialidades, experiencias
otras clases de formaciones para el trabajo y el cumplimiento de las condiciones. Yo lo decía, por ejemplo, hace poco en los concursos de la DIAN. ¿Qué se necesita para ser gestor o para ser inspector? Se necesita conocer de varios aspectos que son importantes para la carrera especial de la DIAN, que es o conocer el régimen de impuesto tributario, el régimen cambiario o el régimen aduanero. Todos regímenes especiales que debe usted conocer. Dese cuenta cómo una cosa es que usted se haya hecho profesional y que con mérito y esfuerzo alcance a tener una condición que usted necesita, y otra cosa es que usted tenga conocimientos especializados para que usted alcance las calidades requeridas por el empleo. En este caso, una formación adicional en materia de tributos, en materia de cambios o en materia de aduanas. Entonces, dése cuenta cómo se reúnen los dos requisitos allí. La parte meritoria, y es que meritoria puede ser qué se requiere para un título de nivel asistencial en un colegio en el cargo de vigilante o en el cargo de auxiliar de servicios generales. ¿Se requiere quinto primaria o se requiere título de primaria o título de bachiller? ¿Eso qué es lo que implica básicamente? Una condición requisito que hace que usted tenga un cierto mérito para desempeñar el empleo, más unas calidades adicionales que deben pedirle para que usted maneje esas condiciones. Entonces, aquí cuando el artículo 125 nos habla de los empleos en los órganos y entidades del Estado, nos dice que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso a los mismos se hace con cargo a los méritos y calidades, y que el retiro de esa condición del empleo público se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las veces que tú entres a un empleo en la carrera administrativa o en cualquiera de los empleos en donde te encuentres, si te hacen una evaluación del desempeño laboral y esa evaluación, sea carrera general, específica o especiales, resulta no satisfactoria, la consecuencia razonable es tu vinculación, tu desvinculación del régimen laboral o del empleo en el que te encuentras. Siempre que haya uno de los criterios generales, que es la carrera general, en cualquiera de los servidores públicos en los niveles del Estado, habrá la posibilidad de que a él lo desvinculen por una calificación no satisfactoria del desempeño laboral. Aquí también dice que por violación del régimen disciplinario. Ojo que es diferente que a uno lo saquen y lo declaren insubsistente en el empleo por no haber alcanzado la calificación esperada en la evaluación del desempeño. La violación del régimen disciplinario y las demás causales previstas en la Constitución y la ley para desvincularlos del empleo no están vinculadas ni están dependiendo de la insubsistencia del nombramiento. Aquí lo que hay es una destitución. Si al final de un proceso disciplinario usted es declarado responsable y si la pena principal es la desvinculación del empleo, eso se llama destitución. Por otro lado, si el retiro se hace por una calificación no satisfactoria, allí no hay destitución, allí hay insubsistencia en el nombramiento. No es que no subsista la persona, aunque pues cuando uno lo sacan de una entidad por insubsistencia, uno no sabe cómo va a subsistir, le toca conseguirse otro empleo. Pero aquí, cuando se declara la insubsistencia, simplemente lo que se termina es el acto de nombramiento con el que se vinculó a la entidad. No se termina la persona. Pero en cambio, en el acto de destitución, el acto administrativo que destituye sí es una sanción que queda en sus antecedentes laborales. Entonces, fue destituido, quiere decir que fue sancionado por el desarrollo de una conducta, por decirlo así, pecaminosa, que estaba referida como violatoria de la condición laboral, y por esa razón la sanción del resultado fue la destitución. Mientras que si simplemente llegaba usted a un cargo de libre nombramiento y remoción y ya llegó otro administrador que no quiere contar con sus servicios, pues le declara la insubsistencia sin que ello sea un pecado y sin que ello corresponda al desarrollo de un proceso disciplinario o administrativo. Entonces, esto es la enseñanza general que sobre el empleo nos generan los artículos constitucionales. Dense en cuenta ustedes que ya casi a punto de entrar al tema del encargo, teníamos que ver estas condiciones. Es cómo las personas se convierten en servidores públicos,
cómo esos servidores públicos están establecidos en 3 categorías: los de las corporaciones, los empleados y los trabajadores oficiales, y cómo los empleados tienen función administrativa, no la tienen los miembros de las corporaciones, no la tienen los trabajadores oficiales, solamente los empleados tienen función administrativa, que esa función administrativa se cumple con cargo a unos principios de la función, que ya los vimos y que es necesario definirlos, y que además, para ingresar a un empleo público, se debe hacer por procesos de selección en los que por regla general hay carrera administrativa. Y por regla excepcional, algunos de elección popular, de libre nombramiento y de trabajadores oficiales no tienen carrera administrativa. Pero cuando me hablan de la carrera, dicen que todos aquellos que no estén en un proceso de nombramiento que haya sido determinado por Constitución y la ley, serán nombrados por concurso público. Ya vimos que hay algunos que entran por concurso público, pero también me dice que cuando se trata de carrera administrativa o de ascenso en la misma, el concurso de méritos por medio del cual se determina su ingreso se hace con cargo al mérito y a las calidades. Y asimismo dice el artículo 125, para redondear este pedazo, que todas las personas que estén allí y se deban salir del empleo en el cual fueron nombrados, lo harán por una calificación no satisfactoria del empleo si estamos hablando de la administración. Espérenme, porque me da la impresión que tengo una falla en internet. No, ahí tenemos internet todavía. Bueno, entonces estamos hablando de una posible falla en la administración, en una decisión en la administración en la que el servidor público de carrera no cumplió con sus obligaciones y ello ocasionó la desvinculación del empleo, o la violación del régimen disciplinario en donde se presenta la destitución en el cargo. Esta destitución es del régimen sancionatorio. Bueno, quiero adicionalmente a ello hablar entonces también de lo que constituye, a partir de esto, lo que es la función pública. Desen en cuenta que cuando un empleado público desarrolla función pública, este empleado lo que está haciendo es el cumplimiento de una actividad desarrollada por un servidor público desde una entidad del Estado, en el orden nacional o descentralizada territorialmente o por servicios, en cumplimiento de la función administrativa que les ha sido conferida. O sea que un servidor público que está en un órgano del Estado a nivel nacional o territorial cumple una función administrativa que le ha sido conferida y que está generalmente ubicada independientemente en una entidad del Estado sin consideración a su forma de vinculación, salvo los que vimos que son de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, o que están a través de un contrato de trabajo. Bueno, ¿cómo se regula en Colombia las actividades de los servidores públicos? Aunque las normas de la función pública datan de la Ley Cuarta de 1913, en el siglo XXI la normatividad general se actualizó a partir de la expedición de la Ley 909 del 2004, conocida en su aspecto más general como la norma de carrera administrativa. Encontramos que esa norma general de carrera administrativa regula temas muchísimo más amplios que los que teníamos pendientes, como eran los de el cumplimiento de una función administrativa. ¿Qué más reguló la norma de carrera? Por ejemplo, reguló la gestión gerencial y de los servidores públicos de la gerencia pública. Reguló el ingreso y el acceso y la salida del sistema de carrera administrativa a través del concurso de méritos y la evaluación del desempeño laboral. Y la Ley 909 también reguló, por ejemplo, actividades tan específicas y tan concretas como tiene que ver con justamente las situaciones administrativas de los servidores públicos o de los empleados y funcionarios públicos. Esa Ley 909 reguló, entre otras situaciones administrativas, por ejemplo, la licencia, la comisión, las vacaciones, los permisos, los encargos y otras situaciones que ya vamos a ver. Entonces, dense en cuenta cómo a partir de la Constitución del 91 se recompone una estructura del Estado que llamamos estructura administrativa,
y a partir de esa recomposición de la estructura administrativa, llegamos nosotros a un ámbito en el que empezamos a darle cumplimiento a la situación de los servidores públicos. El objeto de la Ley 909 del 2004 dice que tiene por objeto, el artículo primero, la regulación del sistema del empleo público. Es decir, la Ley 909 refunda el empleo público en Colombia, lo reestructura y lo reorganiza y establece quiénes van a cumplir con el empleo, son aquellos que tienen una relación legal reglamentaria de nombramiento, y cómo van a ingresar al empleo y cómo van a salir del empleo a partir o de la calificación no satisfactoria o a partir de una destitución por una actividad específica que está penada o penalizada por el Estado. Y lo otro que hace aquí también es establecer la Ley 909 los principios básicos que regulan la gerencia pública. Ya con este marco operativo y regulatorio que nos da los artículos que vimos de la Constitución y los artículos que vimos de la ley, podemos empezar a aproximarnos a en dónde están ubicados los encargos. Entonces ya necesitamos saber que para tener un encargo, por ejemplo, es necesario hablar de empleo público. Uno no puede ser encargado sino de otro empleo, porque en el suyo ya está nombrado en propiedad. Cuando una persona ingresa al empleo, y ya vamos a ver cómo se ingresa al empleo, por eso dice este artículo primero de la ley 909, quienes prestan servicios personales remunerados con vinculación legal y reglamentaria, es decir, que tienen un acto de nombramiento y se han posesionado, que están en los organismos del Estado, esa es la teoría organicista de la administración pública, conforman la función pública. Por lo tanto, todos aquellos que prestan servicios personales, no institucionales, prestan a través de una vinculación legal y reglamentaria, es un acto de nombramiento y posesión, están en un organismo o una entidad de la administración pública o del Estado. Ellos conforman la función pública y son los denominados empleados públicos. Eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿quiénes hacen parte de la función pública? Entonces aquí la misma ley, en ese artículo primero, la ley 909 dice, forman parte de la función pública. Primero, los empleos públicos de carrera, es decir, todos aquellos empleos que tienen una actividad regulada y que cumplen una función administrativa. Esos son los primeros que están allí encargados del cumplimiento de la actividad. Lo segundo, los empleos públicos de libre nombramiento y remoción. Lo tercero, los empleos de periodo fijo, que también son empleados públicos, pero que por su mismo periodo pueden estar vinculados en aspectos que no son de carrera, tienen un periodo fijo. Y también cumplen como funcionarios públicos los empleos temporales. Y en esto también quiero establecer una categoría. Los empleos temporales son aquellos que llegan a la administración en condición de empleados a suplir temporalmente las funciones de un empleo. Ojo que ahí no hay encargo. Por ejemplo, yo tengo dos tipos de empleos temporales. Unos que son los empleos temporales de una planta temporal creada por el Estado para suplir unas funciones de ciertos órganos de la administración. Por ejemplo, hay plantas temporales en un ente autónomo del Estado que se llama la organización electoral. Allí hay unas plantas temporales que cada vez que se va a activar un proceso electoral del orden nacional, para las elecciones nacionales a la presidencia, para las elecciones a la Cámara o al Senado, para las elecciones a los gobernadores o a las alcaldías, se vinculan una serie de funcionarios públicos que tienen función administrativa, que están allí de manera temporal y que esa temporalidad hace que sean servidores públicos que no se van a mantener todo el tiempo en el mismo rango, sino que van a desaparecer con posterioridad. Estos son los empleos temporales, pero tenemos otros empleos temporales que son los supernumerarios o transitorios. Cuando en una entidad, una persona que cumple una función estructural, una columna vertebral de la administración, por ejemplo, tesorero. Si el tesorero de una entidad que debe hacer pagos de nómina y que debe hacer pagos de
de prestaciones de servicios y que debe ser pagos de bienes y servicios que compra la entidad, se va de vacaciones, es necesario poner a alguien allí. Muchas veces no corresponde a la figura del encargo porque o no hay nadie con la capacidad o no hay nadie con la disposición para llegar al empleo. Por lo tanto, la primera forma de suplir ese espacio temporal es a partir de otro servidor público vinculado en la condición de supernumerario o transitorio. Y allí empiezan los empleos temporales. Vean ustedes cómo, a partir de toda esta presentación que he venido haciendo el día de hoy, nos vamos aproximando a cuáles son las condiciones que nos enfocan dentro del encargo. Ya cuando hablamos de los empleos temporales, empezamos a mirar cómo es necesario cumplir de manera temporal algunas veces las funciones administrativas y la función pública y cómo lo podemos hacer con diferentes herramientas. Una de las herramientas podría ser el encargo, pero otra podría ser la de la creación de un empleo con temporalidad. Bueno, de esta forma, dice el artículo 19 de la Ley 909 del 2004, por empleo público se entiende el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de la ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona, y aquí quiero hacer énfasis en la segunda parte de la lectura, y las competencias requeridas para llevarlo a cabo. Esto por cuanto hace muchos años, a partir de la Constitución de 1886 y antes de la Constitución de 1991, los manuales específicos de funciones y competencias laborales no hablaban de competencias, hablaban simplemente de actividades, de tareas. Y entonces allí las actividades y las tareas de un servidor público o de un empleado estaban circunscritas a lo que el mismo manual decía: recibir la correspondencia y tramitarla para su contestación, contestar el teléfono de la entidad y decir muy buenos días, se comunica con la entidad tal, atender las necesidades de su jefe, inclusive en los manuales de funciones decía, y todas aquellas demás funciones que el superior jerárquico le imponga. Entonces el superior jerárquico simplemente llegaba y decía, no, hoy necesito que me cumpla la función de irme a pagar los servicios públicos. Necesito que me cumpla la función de estar pendiente y de vigilarme a tal cosa. Eran funciones que se inventaba, que hoy en día en los manuales de funciones y competencias, ese y todas las demás está absolutamente proscrito, porque el jefe o superior jerárquico no puede inventarse a diario las funciones de los servidores que están a su cargo, de los funcionarios que están a su cargo. Esas funciones están obligatoriamente en un manual específico de funciones y competencias laborales y el jefe no tiene por qué meterse allí para crear funciones adicionales a las que están en el manual. Por eso hoy en día todos los manuales específicos desde la expedición de la Constitución del 91 y especialmente con la expedición de la Ley 909 del 2004 y los decretos 785 del 2005 y 875, ya se dice que muy claramente, que todas las áreas y todos los funcionarios cumplen es competencias. Entonces ya no se dice recibir la correspondencia, tramitarla para que se conteste y manejar el archivo de la misma. Hoy se dice, se debe desarrollar a partir del nivel asistencial la competencia adquirida y especializada de la gestión documental. Y ya se pide en cualquiera de los funcionarios de nivel asistencial un conocimiento sobre el manejo del documento de la entidad, la forma de recibirlo, de tramitarlo para que se dé su respuesta y la forma de manejarlo en su archivo histórico de función o de manejarlo en su archivo a través de tablas de retención documental. Y eso se volvió una especialidad, manejar la competencia requerida. Cuando se habla de competencia requerida, se habla de un grupo de actividades que producen un resultado institucional. Entonces ya no son tareas y responsabilidades como antes se hablaban de actividades puras, sino que son competencias. Y esas competencias tienen el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo de la entidad del Estado. Entonces, si no conocíamos primero esta estructura del empleo público, era imposible llegar a hablar del encargo, porque finalmente lo que le encargan a una persona cuando le ponen en un cargo que no es el suyo,
son competencias que están asignadas a otro empleo. Y para ello necesitamos saber que yo estoy en un empleo al cual ingresé a partir de un cargo de libre nombramiento y remoción, a partir de un cargo de periodo fijo o a partir de un cargo por elección, y allí cumplo unas competencias, pero que si algunas de las competencias que yo tengo debo transferirlas a otro, lo puedo hacer a dos formas establecidas: las delego o las encargo. Cuando un alcalde toma sus vacaciones, la entidad no queda sin alcaldía. El alcalde, doquiera que va, sigue siendo alcalde aunque esté en vacaciones. Pero cuando él se va, algunas de las competencias, no todas, de esa función del alcalde quedan delegadas y transferidas a otras personas. No podemos decir que hay un alcalde encargado. Tenemos que decir que hay una persona que cumple competencias delegadas de la alcaldía para el efecto de continuar con la administración. Y allí vamos a empezar a ver por qué a veces es posible pasar algunas partes de las funciones de un servidor público a otro, y eso no tiene un costo adicional para la administración ni para quien asume esas funciones, o a veces sí es necesario transferir la totalidad de las competencias requeridas en un empleo con sus funciones para que otro las cumpla y ese otro adquiera la totalidad económica de la retribución que implica el ejercicio de esas funciones. Allí empezamos ya, a partir de la delimitación del empleo público, a mirar cómo nos aproximamos a la teoría del encargo. Quiero saltar de la ley 909 del 2004 a plantear esta primera parte de la estructura del empleo público. Hay una facultad que está dada en el decreto ley 1083 del 2015, que es el decreto compilatorio del régimen de los servidores públicos en Colombia. La facultad de hacer nombramientos en la rama ejecutiva del orden territorial, que es la que nos compete hoy en día. Pues yo había podido nombrar también aquí la competencia para nombrar en el orden ejecutivo nacional, nombrar ministros, viceministros, nombrar superintendentes, directores de entidades, pero no. Quise arrancar con este artículo, el 22512 del decreto 1083, donde le está dada la facultad a ciertos nominadores de la orden territorial, como son gobernadores y alcaldes, a nombrar a las personas que están, lo primero, empleados bajo su dependencia directa. Pueden los gobernadores y alcaldes nombrar personas que están bajo su dependencia directa, empleados bajo su dependencia, presidentes, directores o gerentes de las entidades del sector central y descentralizado de su propia gobernación o de su alcaldía. Aquellos cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros servidores o corporaciones, según la Constitución y la ley. ¿Por qué dice aquí, en cambio de decir a quienes puede, por qué en esta numeral 3 decía a quienes, aquellos que no sean por concurso? Porque cuando una persona ingresa por concurso, no entra por un nombramiento hecho por la persona que es el nominador, sino entra en un periodo de prueba. Su nombramiento se hace por periodo de prueba. Y una vez que la persona que entra por concurso ha superado el periodo de prueba, su vinculación con la carrera administrativa y con la administración ya no depende del nominador. Es decir, no fue una voluntad autónoma del nominador generar el nombramiento de esa persona. Los jefes de control interno o quien hagan sus veces. Recuerden ustedes que según la ley 1474 del 2011, el decreto antitrámites, se estableció en el artículo 7º y 8º que los jefes de control interno ingresarían en la mitad del periodo del gobernador o del alcalde y saldrían en la mitad del periodo del siguiente gobernador o alcalde, haciendo que su gestión se diera interperiodos o interperiódica para ellos. Por esta razón, la función de ellos es nombrar los jefes de control interno, pero no desvincularlos. Ellos se desvinculan automáticamente cumplido el periodo. Y asimismo corresponde a los directores, presidentes o gerentes de las entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva del orden territorial nombrar al personal de su entidad u organismo, salvo aquellos nombramientos cuya provisión esté atribuida a otra autoridad por la Constitución y la ley.
Y aquí tenemos que ver, por ejemplo, que hay ciertos servidores, tanto del municipio como del departamento, que no los puede nombrar el gobernador o el alcalde. Estoy hablando de los personeros, estoy hablando de los contralores, que son entes de control que corresponden a otros órganos o ramas autónomas de la administración y que por lo tanto su nombramiento, designación y posesión no corresponde a la facultad nominativa de la rama ejecutiva del orden territorial. Ahora aquí, ¿por qué quise salir del nombramiento de esta formalidad? Porque la formalidad está muy clara. Los nombramientos de competencia del presidente de la República, gobernadores y alcaldes se harán mediante decreto, lo que ellos pueden firmar. Son normalmente decretos de nominación. Cuando un gobernador o un alcalde produce el nombramiento de un secretario de despacho, lo hace a través de un decreto. Ese decreto es la forma como ellos se pronuncian. Ese es el acto legal y reglamentario que vincula a un servidor público de libre nombramiento y remoción a la planta de cargos de la entidad. Los de competencia de los ministros, directores de departamento administrativo o directores o presidentes del sector central o descentralizado de las entidades del orden nacional y territorial se hace mediante resolución. Cuando una persona que ya no es el nominador, pero puede nominar a algunas personas dentro de los empleos, lo hace a través de resoluciones administrativas. Esas resoluciones ya no son decretos. Los únicos que tienen decretos son los que tienen la capacidad de decretar: presidentes, gobernadores y alcaldes. Los demás que deban nominar a personas que ya no sean de su injerencia directa lo harán a través de resoluciones y de entidades descentralizadas que están reguladas conforme a sus propios estatutos. En la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción de la rama ejecutiva del orden nacional y de los niveles diferentes al técnico y asistencial, sin perjuicio a la discrecionalidad propia de la naturaleza del empleo, se tendrán en cuenta el procedimiento establecido en el capítulo 2 del artículo 13, parte 2, libro 2 del decreto 1083. Y este parágrafo nos trae inmediatamente a los niveles del empleo. Y es con esta parte con la que pues, nos toca cerrar el día de hoy esta pequeña charla que nos aproxima cada vez al encargo. Recuerden ustedes que en la administración y de acuerdo a las normas que regulan la administración pública del Estado colombiano, se establecieron unos niveles jerárquicos. Esos niveles jerárquicos que están contemplados tanto constitucionalmente como en la ley 909 del 2004, habla de los niveles que afectan al nivel asistencial como el más bajo de los niveles de la administración, a partir de los cuales se pueden hacer nombramientos. Por debajo del nivel asistencial no existe un nivel más bajo, porque allí lo que existen en otros niveles encargados de la obra pública y de otras actividades son los trabajadores oficiales. El siguiente nivel que ya corresponde a un acto legal reglamentario dentro del cual un nominador, gobernador, alcalde o presidente de la República puede nombrar en su injerencia directa a personas, es el nivel asistencial. Es el básico de todos los niveles. En el nivel asistencial hay actividades meramente operativas y de apoyo a la administración. Allí no hay actividades resolutivas, ni decisorias, ni siquiera el cumplimiento de labores que deban representar un resultado inmediato en la gestión. No, ese nivel es el básico. Allí encontramos auxiliares administrativos, auxiliares de servicios generales, vigilancia en algunas de las entidades, especialmente régimen educativo, conductores mecánicos y otra clase de operarios que no tienen la condición diferente de prestar un apoyo a la entidad. De ahí pasamos al nivel técnico, en donde se requiere adicionalmente a los requisitos básicos del nivel asistencial, se requiere un título de formación. El nivel técnico es el siguiente nivel a los niveles de la Administración Pública Nacional. De ahí del técnico pasamos al nivel profesional y del profesional pasamos al profesional especializado, que podría ser el que anteriormente se denominaba nivel ejecutivo. Pero en el 2003, con la expedición de un decreto que modificó la estructura de la función pública, desaparece el nivel ejecutivo, quedando solamente un nivel profesional encima del técnico.
Y en este profesional incluimos al nivel ejecutivo, que son aquellos profesionales que tenían cierto mando o cierta directriz para coordinar grupos de trabajo. Este se llama profesional especializado, pero no constituye un nivel diferente del nivel profesional. Luego de este nivel y en orden ascendente sigue el nivel asesor, en donde tenemos personas que, si bien no están en capacidad de tomar determinaciones como las podría tomar un nivel directivo, sí tienen la capacidad y el conocimiento necesario para indicarle al nivel directivo cuáles son las actividades que, conforme el cumplimiento de sus funciones, podrían llevar al buen ejercicio de los fines de la entidad en la que se encuentran. Y finalmente tenemos en la carrera ascendente a los directivos, que son aquellos que normalmente tienen una condición de mando, manejo y discrecionalidad en el cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando ellas estén enmarcadas dentro del ámbito de la ley y permitan la consecución de un resultado. Entonces aquí vamos a iniciar, vamos a parar en esta parte de la presentación y vamos a iniciar la semana entrante con estos 5 niveles, perdón. El nivel asistencial, el nivel técnico, el nivel profesional, el nivel asesor y el nivel directivo. Cuando hablemos de esos niveles, empezaremos a hablar de ciertas actividades que se pueden cumplir allí. Una de ellas, el encargo, pero entre otras, la delegación. La delegación. Allí vamos a tener unas actividades que pueden ser delegadas y otras que pueden ser encargadas. Entonces, des en cuenta cómo, a partir de este planteamiento que hicimos en este día de hoy, podemos ver cómo con esta estructura nosotros llegamos ya a un planteamiento que puede decirnos que corresponde a la presentación de la estructura del Estado en el empleo público, del esquema de la carrera administrativa para unos y de cómo nos aproximamos a la capacidad de que unas funciones que están entregadas a unos funcionarios públicos puedan ser ejercidas por otros. ¿Cuál es la condición que permite que esa función o venga a ser suplida por un funcionario del nivel inferior, que se llama el encargo, o pueda ser simplemente transferida por un funcionario del nivel superior hacia el nivel inferior a título de delegación? Dese en cuenta que en materia de delegación, la delegación siempre se hace a los laterales o a los inferiores. No se puede delegar para arriba. Siempre el funcionario que delega tiene una competencia legal para delegar el empleo, sacar la función propia de su cargo y ponerla en manos de un tercero, que o es equiparable a él mismo o es inferior jerárquico, delegación. En cambio, en el encargo vamos de abajo hacia arriba. Y vamos a ver cómo, cuando empezamos a ver la figura del encargo, para que usted asuma una figura de encargo, se necesita que cumpla o que le permitan, a través de un acto regal y reglamentario, cumplir funciones de un nivel superior. La delegación, entonces, para dejarlo planteado así y despedirme de ustedes esta noche, está planteada en la siguiente forma. La delegación es lateral o hacia abajo y siempre necesita competencia legal. En cambio, el encargo está regulado como un derecho que tienen ciertos funcionarios del nivel jerárquico inferior a asumir funciones del nivel superior inmediato. Esa es la figura por la cual vamos a empezar a revisar a partir del próximo martes la teoría del encargo. Y espero que con este día de hoy, doctor Darío y compañeros, les haya quedado un poco más claro cómo funciona esta estructura que nos deviene finalmente en la tesis del encargo y en el cumplimiento de las condiciones del encargo. Le agradezco mucho a todos ustedes por el día de hoy, doctor Darío, y los dejo en compañía de su líder del Grupo Sindical Intraestatales, muy amables. Doctor Argemiro, muchas gracias. Una feliz noche, inmensamente complacido y agradecido con usted por esa magistral charla que me parece más que introductoria al tema ya en detalle y muy particular y concreto de los encargos, que es lo que pues nuestros afiliados esperan y están interesados. Pero ha sido magistral todo este asunto de los empleos públicos y de la carrera administrativa. Doctor, inmensamente agradecido
espero encontrarnos con usted nuevamente en 8 días. Bueno, con ustedes muchas gracias, muy amables. Dios los bendiga y nos vemos en 8 días. Muy amables. Gracias, doctor, y gracias, compañeros y compañeras. Los espero a todos ustedes. Inviten a sus compañeros para que en 8 días nos acompañen quienes no pudieron estar hoy. Una feliz noche para todos. Gracias, doctor Darío. Gracias igualmente para todos. Gracias, igualmente. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias, igualmente. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias.